Básicamente la química tú lo puedes clasificar, o sea, hay una clasificación formal de la química, la que se preocupa de los minerales, de los sistemas biológicos, etcétera, etcétera. Yo quise hacer una clasificación que es muy sui generis, que es muy personal y por tanto, y frente a los colegas presentes, asumo la responsabilidad de ella, frente a los errores que pueda tener, que básicamente tiene que ver con las acciones que la química puede realizar. Existe una química que construye, por ejemplo, la gente dedicada a química de materiales, la gente dedicada a química de pinturas, etcétera, están haciendo, están construyendo. Existe también, podría decirse, una química que mueve, que coloque en movimiento. Piensen ustedes, por ejemplo, la química asociada a energía, la química asociada a baterías, la química asociada a cualquier tipo de motricidad. Es una energía que mueve. Piensen en una energía que interpreta. Cuando tú escuchas, por ejemplo, a un geoquímico que está interpretando lo que está ocurriendo a nivel de cambios de concentraciones de minerales en ciertos sustratos. Y eso permite explicar a lo mejor o prever cambios futuros a niveles geológicos. Existe también una química que detecta, por ejemplo, tóxicos en agua, que detecta características de suelo. Existe una química que detecta elementos esenciales. Hay una química analítica. Existe una química que alimenta toda la química asociada, por ejemplo, al agro, a la obtención de mejores suelos, a la obtención de agentes para combatir plagas. Todo eso va dirigido de alguna manera a una química que alimenta. Deben faltar muchos círculos más. Estos son los que a mí se me ocurrieron en un par de horas. Y, por supuesto, está también la química que sana. Entonces, son acciones asociadas a la química. Respetando todas ellas y considerando que cada una de estas químicas tiene una complejidad y un impacto que es sumamente importante, la química que sana tiene una particularidad y es el sistema en el cual tú trabajas. La química que sana no trabaja con suelo, no trabaja con aire, no trabaja con agua, trabaja con el ser humano y con toda la complejidad que eso conlleva. ¿En qué sentido? Si lo miramos desde un punto de vista meramente científico-empírico y hacemos una reducción que podría ser brutal, digo brutal por la simplificación, el ser humano podría considerarse un sistema químico. Estamos compuestos por tejidos, órganos, eso está compuesto por células, esas células están compuestas por moléculas químicas y ocurren reacciones químicas. Hay un ambiente, hay constante transformación dentro de ese ambiente químico. Pero evidentemente no nos podemos quedar en esa simplificación brutal y no podemos omitir que el ser humano, además del estrato corpóreo, tiene un estrato que es, o un mundo que es no corpóreo, que es lo que los griegos denominaban la psique, o la psiquis, como fue finalmente latinizado, y es donde radica también, según los latinos, el ánima intelectiva, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, nuestro humor, etc. En ese aspecto, trabajar en un sistema como químico es un desafío enorme y tal vez demasiado pretencioso. Tratar de decir que tú vas a hacer o vas a sanar solamente con la química. Estos dos ambientes tan propios de nuestro género están en constante comunicación. Tú no puedes sustraer la dualidad del ser humano. Es dual, están los dos ambientes. Y así como el corpóreo se alimenta y de alguna manera es un espejo del no corpóreo, el no corpóreo también se alimenta de lo físico y es también un espejo de lo no físico. Entonces, cuando nosotros desde una ciencia empírica como la química tratamos de interferir en la bioquímica de ese sistema, no puede estar omitiendo el hecho de que estás actuando no solamente acá, sino también acá. Y que probablemente la acción que tú estás ejerciendo no se debe solamente al efecto directo acá, sino también al efecto que ese cambio aquí produce acá. Tal vez el área donde estas dos cualidades se solapan de manera más clara es en el área de la neuroquímica. Cuando tú estudias emociones, por ejemplo, cuando tú tratas una depresión químicamente, tú estás trabajando con sustratos químicos, estás trabajando con esto, estás tratando de alterar una química que es neuronal. Pero el efecto que tú esperas obtener es acá, es en el ánima, es en el estado del humor, es en la parte no corpórea. Por eso que la neuroquímica es un área de interfase muy fina y muy compleja. Este es un tema que yo creo que da para un debate de horas, así que solamente mi intención era mostrar que a diferencia de otras químicas, la química que sana se enfrenta a la química del ser humano. Y eso implica una complejidad
y una responsabilidad ética muy grande. Cualquier mirada a futuro, a mí se me pidió acá que diera alguna mirada hacia adelante. Cualquier mirada a futuro yo creo que se debe sustentar también en una mirada hacia atrás, que te da de alguna manera el sustento. La pregunta que uno podría hacerse es ¿de dónde salió la idea de que con química se podría sanar? En realidad el uso de extractos naturales, de plantas, con fines medicinales es muy antiguo, es tan antiguo como la civilización, 3000 años. Del tiempo de la escritura ya hay indicios de uso de hierbas como agentes terapéuticos. Pero el uso de sustancias químicas, por ejemplo, minerales, gases, compuestos sintetizados, con un fin médico, yo te diría que parte con la alquimia, esa protoquímica, ¿cierto?, que se transforma después en una ciencia, parte con la alquimia y parte con la dominación árabe a Occidente. Ellos traen la alquimia y hay un personaje que marca un antes y un después en esto de la química y la sanación. Desde mi punto de vista es Avicena. He colocado el nombre con el cual era conocido, en realidad es bastante más largo, Abu Ali al-Hassan ibn Abdallah ibn Sina, Avicena para los amigos, persa, no árabe. Él desde Bukhara, él no viajó nunca a Occidente, pero desde Bukhara, lo que hoy sería Uzbekistán, estudió Aristóteles, todos los árabes eran fanáticos de Aristóteles, tradujeron a Aristóteles, tradujeron a Platón, y eso dio aire muy fresco a la cultura occidental, básicamente desde esa dominación. Y él escribió un par de textos, uno se llama El libro de la curación y otro se llama El canon de medicina, también llamado El canon de Avicena, donde si tú lo lees o le das un vistazo, están ya los principios, están las bases sustentables de lo que es la química que sana. Un hecho interesante es que para Avicena, encuentro muy linda la visión que él tiene, dice que el hecho de mantener la homeostasis, que no hablé mucho de ella en el anterior por un montón de tiempo, pero mantener este equilibrio, este estar sano, o bien restituirlo una vez que se ha perdido, más que una ciencia es un arte. Algunas veces yo tiendo a concordar con eso. Tiene a veces más de arte que de ciencia. Y 500 años después tenemos otro que marca un antes y un después, que también tiene un nombre bastante complicado, ¿cierto? Que es, si mal no recuerdo, ayúdenme, Theophrastus Philippus Aereolus Bombastus von Hohenheim. Helvético, que hoy día vendría a ser suizo, conocido como Paracelso, es un apodo. Paracelso significa el que está más allá de Celso, y Celso fue un médico romano del siglo I, que se consideraba en esa época de alguna manera como de paradigma, de con qué compararse. Paracelso es que ya más lejos de Celso. Y la gracia de este helvético, de Paracelso, también es primero que se atreve, por ejemplo, a tratar con mercurio, vaya, poco tóxico, y con azufre, algunas patologías como sífilis, por ejemplo. Es el primero que, bueno, aparte, tengo entendido que es el que aísla el zinc, da muchos aportes a la química, pero empieza con la mentalidad de que es posible modificar químicamente ese estado, ese equilibrio que por algún motivo se rompió en una patología. Y esa modificación llevaría a la sanación. Hay 500 años de diferencia entre Avicena y Paracelso. Él es más o menos del año 1000, él es más o menos del año 1500. Lo que concuerdan y lo que aúna las dos visiones es que ninguno de los dos estima que solo desde la alquimia, lo que vendría a ser solo desde la química hoy en día, era posible sanar. Era insuficiente. Por ejemplo, Paracelso decía que para poder sanar, tú necesitabas, o la persona que iba a sanar, necesitaba de alquimia o química, ciencias naturales, astronomía y amor. Las 4 cualidades para sanar. ¿Ya? Entonces, evidentemente, ellos están, ¿qué cosa? Están reforzando esta idea de que estás trabajando en un sistema químico no meramente corporal. Voy a saltar 500 años, lo que no es mucho, pero en aras del tiempo, y les cuento que finalmente estos esfuerzos convergen en una disciplina nueva que se denomina química terapéutica. También se denomina en algunas partes química medicinal, química médica, etc. ¿Qué es la química para sanar? Ahora, la química para sanar es una química que está en directa comunicación con la biología, es una química enraizada con la biología. A su vez, esta química es una química muy amplia, no solamente la química orgánica, que es la química de los compuestos carbonados, no solamente la bioquímica, que es la química de los compuestos biológicos, sino también, por ejemplo, la química teórica, la física, la química física, también hacen su aporte a la hora, por ejemplo, de estudiar cómo interaccionan un fármaco con un receptor endógeno.
La biología está también en constante nutrición con otras áreas relacionadas como la bioinformática y la genómica, que también se correlacionan con ellas dos y se nutren. Desde más abajo, la matemática otorga un sustento a través de la creación de algoritmos que permiten hacer cálculos predictivos referente a comportamiento fármaco-receptor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a la ventana que yo lo estoy invitando a mirar, lo entretenido, según yo, es justamente este cuento de que las parcelas en las cuales tú defines química, biología, matemática, física, esas parcelas se te caen. Se te caen y se te transforma todo en una sola área, donde los límites son muy difusos. Por supuesto que, de alguna manera, esto es una respuesta al espíritu de los primeros, como Avicena y como Paracelso, que acudían a la astronomía, a la astrología, acudían a todo. O sea, está el concepto de que la química sola o la biología sola no basta. Es mucho más complejo el fenómeno humano a la hora de tener que tratar una patología. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los tiempos antiguos? En que antes todo este conocimiento radicaba en una sola persona. Ahora, todo ese conocimiento que es requerido, esa sola persona se transforma en un equipo. Ese equipo trabaja y ese equipo aporta. O sea, ya lo que define a la química terapéutica es la transversalidad. Es transversal. Y eso es muy desafiante, porque implica entrar en contacto con otras áreas, hablar otros lenguajes, entenderse con otras formaciones, pero finalmente con un objetivo común. Así que si me preguntas a mí, ¿qué es lo que más me apasiona de esto? Es esto, el hecho de que sea tan multidisciplinario. Cuando un fármaco actúa con un receptor, por ejemplo, cuando a ti tienes un dolor de cabeza, te tomas un analgésico y ese dolor desaparece, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, vamos a hacer una analogía que no es muy original, pero igual es bastante válida. Si la llave es el fármaco actúa porque alguien lo acoge. En ese caso, alguien lo acoge, en el caso acá es una cerradura, en nuestro caso es generalmente una macromolécula, que muchas veces es una proteína. Acoge a ese ligando. Ahora, si tú te das cuenta, para abrir una puerta, no es necesario que saques la puerta de su cimiento, sino que basta que tú tengas, punto 1, una llave que sea afín a la cerradura. Vamos haciendo el paralelo inmediato. Necesitas un compuesto químico que sea afín con el sitio activo de ese receptor. Punto 2, tú mueves la llave y en realidad provocas un pequeño cambio local. Tú al mover la llave no cimbras toda la puerta, haces un pequeño cambio local. Ese cambio local también lo hace tu analgésico en la proteína que lo recibe. Se modifica levemente su forma. Ese cambio local permite a su vez que, por ejemplo, se desactive el pestillo y permite que a través de las bisagras se produzca un aumento, o sea, una apertura a la puerta, que sería la respuesta que tú estás buscando. Así actúan los fármacos, provocando no grandes cambios de inmediato, sino provocando acciones locales en receptores bien definidos que a través de acciones concatenadas terminan en una acción, como es, por ejemplo, acá abrir la puerta. ¿Ya? La gente que hace química medicinal también tiene otra particularidad, que es la siguiente. Ustedes a lo mejor, que son de otras áreas, muchos de ustedes, se imaginan o se recuerdan la química como la reacción entre dos sustratos que son muy pequeños. Acá siempre actúa una micromolécula o una molécula con una gran macromolécula. Es como una pelea entre David y Goliat, ¿cierto? Y lo que se busca simplemente es que esa molécula permita un cambio conformacional local en esa zona, que podría ser que a lo mejor algo incomode aquí a este gigante y lo haga moverse. Con eso basta, no se busca otra cosa. ¿Ya? Y muy rápido, para ir terminando, para mostrarles qué es lo que se hace realmente, lo que tú haces es diseñar moléculas que dentro de ese espacio que te ofrece la enzima o te ofrece la proteína, pueden ejercer ese cambio conformacional pequeño, que lleva finalmente a la respuesta. Lo que estamos haciendo hoy en día es esencialmente estudiar la cannabis. La cannabis tiene una llave, que es el tetrahidrocannabinol, que tiene una cerradura, que son receptores, y dentro se ha descubierto que hay llaves internas propias, que tienen el mismo receptor. Entonces lo que queremos hacer esencialmente es, aparte de los fitocannabinoides y los endocannabinoides, hacer cannabinoides sintéticos, es decir, crear cannabinoides nuevos químicamente, porque tienen fines terapéuticos sumamente importantes. Obviamente la idea es tratar de restringir aquellos que no lo son, meramente recreativos. La química terapéutica tiene 3 etapas. La etapa 1 es de diseño, la etapa 2 de síntesis y la etapa 3 de evaluación biológica. La etapa de diseño es justamente cómo diseñar una molécula dentro de ese sitio. Acá está justamente la bioinformática, la física,
la matemática y la química, unidos juntos, ¿ya? El segundo paso es la síntesis, que es lo más químico de todo, que es hacer o construir. Esa construcción se hace en bloques, tú vas armando la molécula química, y lo entretenido de esto es que tú lo armas y tienes que definir que lo lograste sin nunca verlo. Nosotros trabajamos con cosas que no vemos. No es como el diseñador de una casa o de una ropa que ve lo que diseña. Nosotros no vemos lo que diseñamos. Como no vemos lo que diseñamos, obligados a imaginarnos el oso a través de la huella. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Sometemos las moléculas a diversos estrés, por así decirlo, ambientales, como por ejemplo resonancia magnética nuclear, y eso deja una huella. Y esa huella es lo que uno mira. Y con esas huellas tú te haces la visión de si obtuviste o no el producto. Esa es la certeza que nosotros tenemos. Y por último, la evaluación de la actividad biológica es el momento de la verdad, ver si todo este diseño y todo este esfuerzo valió la pena. The moment of truth. A modo de color final, una simple reflexión, el hecho de que tal vez no lo logre inspirar, pero sí me gustaría dejar el mensaje de que si uno analiza cuál ha sido la historia de la química que sana, de alguna manera los que nos dedicamos a esto somos seguidores de una línea, ¿cierto? Seguimos una línea, y esa línea, incluso uno la observa que la cara de la gente que trabaja en el laboratorio, la imagen antigua es la misma cara de la gente que trabaja hoy, la expresión es la misma. Es muy increíble eso. Eso es interesante, y en ese punto de vista quisiera terminar la charla en el sentido de que yo avisoro para la química terapéutica chilena un futuro mucho mejor, o sea, un gran futuro. De alguna manera veo mucho interés, hay muchos jóvenes preocupados, y creo que van a ser largamente superados los que estamos dedicados hoy en día, lo cual me alegra mucho. Y finalmente vamos a poder decir que nosotros fuimos hombros sobre los cuales, o de enanos, sobre los cuales se pararon gigantes, ¿no? Al revés de lo que se suele decir. Eso. Muchas gracias.